Ya vamos a entrar de lleno en lo que es los recursos impugnatorios dentro de la nueva ley procesal de trabajo. Hay una consulta general si es que todos los medios impugnatorios que regula el Código Procesal Civil están desarrollados dentro del texto de la nueva ley procesal del trabajo. En principio debemos decir que la nueva ley ha regulado expresamente algunos medios impugnatorios, como es la apelación y la casación. Pero, no obstante, esto no significa que los otros medios impugnatorios que regula el Código Procesal Civil puedan ser utilizados dentro de un proceso que se rige por las normas o las reglas de la nueva ley procesal del trabajo. Porque hay un artículo que nos habla de la aplicación supletoria del ordenamiento civil, ¿no?, al proceso de la nueva ley procesal del trabajo, siempre que no exista incompatibilidad, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar los demás medios impugnatorios, pero como lo hemos manifestado, esto tiene básicamente que darse en el marco de la aplicación del principio de supletoriedad. La nueva ley procesal del trabajo introdujo, como ya le hemos dicho, una disposición expresa que exhorta a los jueces a privilegiar el fondo sobre la forma e interpretar los requisitos y presupuestos con el propósito de procurar alcanzar la igualdad real entre las partes, ¿no? Esta es una máxima que se debe aplicar en todo el proceso de la nueva ley. Este mandato regulador permite sujetar un proceso a un trámite distinto a lo regulado por la ley y conceder a una de las partes mayores oportunidades para cuestionar una decisión o acto procesal que a la otra. En lo que concierne al catálogo de los medios impugnatorios susceptibles de presentarse en el proceso, no existe oposición de naturaleza entre los ordenamientos procesal civil y procesal laboral, por lo que debe admitirse el íntegro de los medios impugnatorios, es decir, haciendo una interpretación sistémica de los principios. Si se trata de medios impugnatorios que van a permitir que se llegue a una igualdad efectiva y aplicando el principio de supletoriedad, podemos obviamente aplicar los principios que rigen, los medios impugnatorios, el procedimiento de los medios impugnatorios que rigen en el proceso civil y que están regulados por el CPC. La nueva ley procesal del trabajo se limita a señalar el trámite que debe seguir un recurso de apelación de sentencia. Contiene un catálogo de resoluciones que no son susceptibles de apelación, y estas son la decisión del juez de actuar una prueba de oficio. Esto es inimpugnable. La decisión de suspender la ejecución de la sentencia referido a un recurso de casación interpuesto por alguna de las partes. Estas dos resoluciones, de acuerdo a nuestro ordenamiento, no son susceptibles de ser impugnadas, ¿no? En cuanto a la nueva ley procesal del trabajo, el juez debe verificar que la resolución recurrida, la resolución que ha sido recurrida, realmente haya producido un agravio. Pero resultaría ilógico permitir la interposición de un recurso de apelación por quien no se ha visto perjudicado por una resolución apelada. Obviamente, si no hay perjuicio, no hay agravio, no hay recurso de apelación. Una relación de causalidad entre el agravio no contempla ningún requisito de procedencia el recurso de apelación. Entonces, tendría que cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 366 del Código Procesal Civil, es lo que nos dice la doctrina, de acuerdo con el cual quien interpone la apelación debe fundamentarlo indicando el error de hecho o de derecho incurrido, la naturaleza del agravio o el sustento de la pretensión impugnatoria. Es lo que nos dice una parte de la doctrina, ¿no? Aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil al proceso de la nueva ley, todo recurso de apelación debe indicar el error de hecho o de incurrido, la naturaleza del agravio y el sustento de la pretensión impugnatoria. No obstante, no debe olvidarse el artículo 3 del título preliminar, que dice que, y que está dirigido a los jueces, que se debe evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo del resultado del proceso para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real entre las partes, privilegian el fondo sobre la forma e interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido siempre favorable a la continuidad del proceso.
Acá vamos a hacer una especie de precisión, y yo les mencioné que es bueno siempre traer casos concretos, permiten entrar de lleno a los problemas y a las soluciones que se le pueden dar en cuanto a interpretaciones eh, más vinculadas a la nueva ley procesal del trabajo, a situaciones particulares. Vamos a compartir con ustedes un caso específico que tiene que ver con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los procesos de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Por favor, confírmeme si se ve el nuevo PPT. El nuevo PPT se llama Aplicación Supletoria del CPC. ¿Se observa? Bien, vamos a dar inicio en todo caso a lo que es esta exposición, ¿no? En principio tenemos que tener en cuenta conceptos que nos van a permitir analizar y tener una visión crítica de lo que sucede cuando supletoriamente las normas del Código Procesal Civil a este nuevo esquema de proceso, que es la nueva Ley Procesal del Trabajo, que se rige por otros principios distintos y que caracterizan este nuevo proceso, este nuevo esquema. La supletoriedad debe entenderse como la aplicación en segundo grado de una norma distinta a la que regula específicamente un supuesto de hecho para perfeccionar las revisiones de la principal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando hablamos de supletoriedad tenemos, en principio, una norma que en segundo grado, o sea, que no específicamente regula un tipo de proceso, pero que puede ser aplicado para perfeccionar, para fortalecer, para favorecer en el decurso del proceso. Este concepto nos lo da el profesor Carlos Moreno en un libro que se llama Derecho de Trabajo. Pero debemos partir de ciertas premisas. La principal es que la nueva ley procesal del trabajo, y esto debe quedar bien en claro, es una norma autónoma. Es una norma que se rige por sus propios principios, es una norma que, si bien es cierto, en el caso de los recursos de apelación, no ha desarrollado en su conjunto todos los recursos y medios impugnatorios que hay en el Código Procesal Civil, no deja de ser una norma autónoma. La norma procesal, y esta es una premisa, es una segunda premisa supletoria, debe sujetarse a los principios de la nueva ley, no en forma inversa. O sea, la aplicación de la norma supletoria, que en este caso es el Código Procesal Civil, no debe implicar o conllevar a que se desnaturalice el proceso de la nueva ley procesal del trabajo, porque es un proceso autónomo, como lo hemos dicho. La norma supletoria solo será aplicable en situaciones no reguladas por la nueva ley procesal del trabajo. Hay condiciones que nos da la doctrina respecto a la aplicación de la supletoriedad y son bastante sintéticas y puntuales. En principio, para que se aplique la supletoriedad, debemos tomar en cuenta que existe una norma principal incompleta. Si quisiéramos, como jueces, como abogados, hacer una interpretación de la supletoriedad, deberíamos tomar en cuenta en principio que nuestra norma, la norma principal, la norma madre, que es la nueva ley procesal del trabajo para los procesos laborales, está incompleta. Tiene lagunas, tiene vacíos y que deben ser completados por una norma supletoria. El segundo presupuesto para aplicar la supletoriedad es que el agotamiento de la aplicación de la norma principal debe darse efectivamente. Debe agotarse toda interpretación sistémica en base a los principios para luego, posteriormente, recurrir supletoriamente a la norma que vendría a ser el Código Procesal Civil. El tercer presupuesto es la existencia de una norma distinta que regule, que resulte aplicable a la deficiencia advertida en la principal. Debe haber una norma distinta y que debe ser autorizada para ser aplicada, o que está autorizada para ser aplicado cuando existe efectivamente algún vacío que no permite darle continuidad al proceso, ¿no? Hay una predisposición que tienen que tener los magistrados laborales respecto a la prosecución del proceso cuando hay algún defecto. La aplicación en segundo grado y respetando los principios de la norma principal es una condición, también se debe dar en la supletoriedad, como lo hemos dicho, porque los principios son la parte distintiva de este nuevo régimen procesal y que es como el núcleo duro que no debe ser desvirtuado
con la aplicación supletoria. La regulación jurídica positiva en la norma principal debe ser también una condición para aplicar la supletoria. No podríamos aplicar una norma en forma supletoria cuando esta norma, digamos, no ha hecho un desarrollo específico aplicable a un supuesto y no ha hecho un desarrollo en forma positiva, y debe estar obviamente destinado a perfeccionar la regulación principal. Es una herramienta que permite darle continuidad al proceso, que permite suplir alguna deficiencia del proceso por una ausencia o una falta o un vacío en cuanto a alguna situación específica. ¿Qué nos dice el profesor Francisco Gómez Valdés al respecto? El profesor Gómez Valdés, que escribió un libro también, un tratado sobre la nueva ley procesal del trabajo, que resulta sumamente importante respecto a la autonomía del proceso laboral, que si en un asunto laboral se choca con aspectos de otras disciplinas jurídicas, estas, como ya lo hemos dicho antes en las condiciones, deben sujetarse a aquel y nunca podrá acontecer lo contrario, ya que ello vaciaría el contenido de la autonomía antes dicha. Volvemos a la premisa inicial. La premisa inicial es que es un proceso autónomo. El proceso autónomo debe permitirnos, como en la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo, resolver un asunto litigioso, pero cuando no se cumpla o no encontremos ese mecanismo de aplicar los principios, debemos recurrir a la norma supletoria que es el Código Procesal Civil. Pero existen situaciones imprevistas por nuestra disciplina jurídica o aquellas otras que el legislador las ha remitido al campo procesal. Solo en estos casos puntuales la supletoriedad, nos dice Gómez Valdés, es posible. El doctor Víctor Malca Guaylupo, que es juez de la Corte Suprema, que conoce procesos de la nueva ley en última instancia, que es integrante de la segunda sala constitucional de derecho, que ve exclusivamente los procesos de la nueva ley procesal del trabajo en casación, nos dice también que el proceso de la nueva ley es autónomo. Y si bien es cierto, tenemos normas remisivas al Código Procesal Civil, debemos necesariamente agotar la solución del problema interpretativo que suele plantear dentro del contexto de dicha norma. Es la última, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil a un proceso laboral, recurriendo a las reglas de la hermenéutica jurídica correspondiente. Y esto es una condición, en buena cuenta, ¿no? Nos da una herramienta el doctor Malca que nos remite al uso de la regla hermenéutica jurídica. Y esto se debe dar, obviamente, antes de la aplicación del Código Procesal Civil y no al revés. Neves Mujica, también hablando de la aplicación supletoria del ordenamiento civil, nos dice que este está condicionado a que no exista incompatibilidad de naturaleza entre los ordenamientos vinculados. No podríamos compatibilizar, no podríamos aplicar supletoriamente alguna norma del Código Procesal Civil cuando ésta puede vaciar el contenido esencial de la autonomía del proceso. Dadas las lógicas, es bastante probable que tal incompatibilidad se produzca. Ahora, en el ámbito de lo judicial, que se dio o que se daba antes de la promulgación de la nueva ley procesal del trabajo, en el pleno laboral del año 1997, en el pleno jurisdiccional laboral que concentra toda la participación de jueces especializados superiores y algunos jueces especializados en lo laboral, se decidió por unanimidad declarar que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los procesos que regulaba la antigua ley del proceso laboral, que era la 26636, se da solo en casos de expresa remisión o ante una deficiencia de la norma especial que deba cubrirse por lo general siempre y cuando exista compatibilidad con la naturaleza del proceso laboral. Es más, en el año 97 ya se analizaba la posibilidad las condiciones para poder aplicar supletoriamente las normas del Código Procesal Civil al ordenamiento vigente antes de la nueva ley procesal del trabajo. Pero acá hacen una precisión un poco más interesante, que vincula solamente a la aplicación supletoria en casos en los cuales hay una remisión expresa. Cuando la norma, la 26636,
remite expresamente a la aplicación de las normas del Código Procesal Civil, en todo caso era atendible esta aplicación supletoria, ¿no? Vamos a plantear un caso concreto para poder identificar cómo se da en el curso de procesos de la nueva ley la aplicación supletoria y cómo, sobre todo, vinculando este tema a lo que nos toca el día de hoy, que son el análisis de los recursos impugnatorios, sucede en casos bastante usuales, y sobre todo en lo que corresponde a fundamentación de la sustentación de agravios en el recurso de apelación. Fundamentación y sustentación de agravios en el recurso de apelación, de acuerdo a lo que nos dice la nueva ley procesal del trabajo, hay una fundamentación y sustentación de agravios cuando pues, se presenta el recurso de apelación. ¿Y qué nos dice el artículo 32 al respecto? El artículo 32 regula la interposición de recurso de apelación y nos dice que la apelación de sentencias en los procesos ordinarios, abreviados y de impugnación de laudos arbitrales económicos, hay un plazo de 5 días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citar las partes para su notificación. ¿Qué hace la nueva ley procesal del trabajo? En este caso, simplemente regular plazos para la interposición del recurso de apelación de sentencias en procesos ordinarios, abreviados y de impugnación, ¿no? De acuerdo a lo prescrito por el artículo 32 de la nueva ley procesal del trabajo, un sector podría considerar que no es necesaria la formulación de los fundamentos de agravio al momento de la interposición. Ese es un cuestionamiento que vamos a darle mayor forma en el desarrollo, pero quisiera que tomen nota de esto. El artículo 32 es un artículo que regula el recurso de apelación en la nueva ley procesal del trabajo. Y de acuerdo a lo prescrito, hay otra interrogante que vamos a desarrollarla en lo seguido. De acuerdo a lo prescrito por la nueva ley, alguien también podría considerar que sí es necesaria la formulación de los fundamentos del agravio al momento de la interposición de la apelación, considerando la preeminencia de los principios del nuevo modelo procesal laboral. Dos preguntas. De acuerdo a lo prescrito por la 32, hay un sector que puede considerar que no es necesaria la formulación de los fundamentos de agravio al momento de la interposición del recurso de apelación, y posibilidad 2, que de acuerdo también a la nueva ley procesal del trabajo, es necesaria la formulación de los fundamentos de agravio al momento de la interposición de la apelación, considerando la preeminencia de los principios del nuevo modelo procesal laboral. Vamos a hacer un desarrollo acá